Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está dando mucho de qué hablar, y que, para ser sinceros, nos ha dejado a muchos con la boca abierta. Estamos hablando de ese supuesto escándalo que ha envuelto a Demet y Can, y más aún, del presunto arrepentimiento que podría estar sintiendo uno de ellos, o quizás ambos, en su relación. Prepárense porque vamos a desgranar todo esto y a especular juntos sobre lo que podría estar pasando detrás de cámaras. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros análisis. En el mundo del espectáculo turco, donde las historias de amor a menudo se entrelazan con dramas dignos de telenovela, Demet Özdemir y Can Yaman son, sin duda, dos de los nombres que más resuenan. Su química en la pantalla en la serie Erkencikus fue electrizante y eso traspasó la ficción, encendiendo la mecha de los rumores sobre una posible relación en la vida real. Durante un tiempo pareció que efectivamente existía algo más que amistad, y los fans, nosotros incluidos, nos emocionamos con la idea de ver a Sanem y Can unidos fuera de los focos. Las fotografías, los likes en redes sociales, los comentarios, todo apuntaba a que el amor estaba en el aire. Pero como suele ocurrir en este mundillo, donde las apariencias engañan y los titulares pueden ser efímeros, la historia tomó un giro inesperado. De repente los rumores de conflicto empezaron a circular. Se hablaba de distanciamiento, de celos, de diferencias irreconciliables. ¿Fue un simple malentendido? ¿Una estrategia de marketing? ¿O algo mucho más profundo? Lo cierto es que la aparente luna de miel se desvaneció, y lo que antes eran indicios de romance, ahora parecían ser señales de una ruptura, o al menos de una relación en apuros. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, el supuesto arrepentimiento. Según algunas fuentes, y digo algunas con mucho énfasis porque en el mundo de la farándula, la veracidad de la información es tan volátil como el clima, parece que uno de los dos, o quizás ambos, podría estar lamentando la forma en que las cosas se desarrollaron, o incluso la decisión que se tomó. Imaginen la escena, ambos son jóvenes exitosos con carreras que están despegando a nivel internacional. ¿Podría ser que, en medio de la vorágine de la fama y las presiones, tomaran decisiones precipitadas? ¿Podría ser que, al enfriarse las cosas, uno de ellos se diera cuenta de que lo que tenían era más valioso de lo que pensaba? Hablemos de Demet. Conocida por su carisma y su talento, ha sabido mantener una carrera sólida y admirada. Después de la intensidad de los rumores con Can, se le ha visto construir proyectos importantes y mantener una imagen pública muy cuidada. Podría ser que, mirando hacia atrás, sienta que la relación con Can, o la forma en que se vivió públicamente, le restó energía a su crecimiento profesional. O por el contrario, podría estar añorando esa chispa, esa complicidad que sí existió. A veces, cuando las cosas se complican, tendemos a idealizar lo que perdimos, ¿verdad? Quizás Demet, ahora con más perspectiva, se dé cuenta de que la conexión con Can era genuina y que las dificultades surgieron por factores externos, o por no saber gestionarlas. Y luego está Can. Su proyección internacional es innegable. Ha conquistado audiencias en Italia y en otros países, y su estilo desenfadado y su atractivo físico lo han convertido en un ídolo para muchos. Si se habla de arrepentimiento en su caso, ¿de qué podría tratarse? ¿Será que él siente que dejó pasar una oportunidad única de tener una relación seria y estable con una mujer que lo entendía y lo admiraba en el apogeo de su fama? A veces, cuando uno está en la cúspide, es difícil detenerse a pensar en lo que realmente importa a nivel personal. Quizás, ahora que las aguas se han calmado, o que ha experimentado otras relaciones que no han sido tan sólidas, Can esté reflexionando sobre lo que tuvo con Demet. El término escándalo suena fuerte y es cierto que en las redes sociales se han ventilado detalles y especulaciones que rozan lo invasivo. A veces la línea entre el interés público y la intromisión en la vida privada se difumina de manera peligrosa. ¿Podría este supuesto escándalo ser, en parte, una construcción mediática, alimentada por los fans y por la propia dinámica de la industria? Es posible. Los medios de comunicación, y especialmente las redes sociales, tienen un poder enorme para amplificar o incluso inventar narrativas. Pero volviendo al arrepentimiento, pensemos en las posibles razones. Si una relación termina, ¿quién se arrepiente de qué? Podría ser arrepentimiento por las palabras dichas, por las acciones llevadas a cabo, por la falta de comunicación, o incluso, por no haber luchado más por esa conexión.
Si Demet y Can compartieron momentos íntimos, confidencias y sueños, es natural que al terminar o al distanciarse queden ecos de esos sentimientos. Y el arrepentimiento puede surgir de la nostalgia, de la comparación con otras experiencias, o de la simple comprensión de que lo que se tenía era valioso. Por otro lado, es crucial recordar que toda esta información proviene de rumores, de fuentes cercanas, de comentarios en foros y de análisis de sus movimientos en redes sociales. No tenemos una confirmación oficial de nada. Y ese es el juego de la fama, ¿no? Vivimos en una constante especulación, intentando descifrar las vidas de nuestros ídolos basándonos en fragmentos de información. Imaginen que si hubo un arrepentimiento profundo por parte de Can. Quizás él se dio cuenta de que la relación con Demet era su ancla en medio de la locura de su fama, y que al dejarla ir, perdió algo irreemplazable. Podría ser que la intensidad de su personalidad, su forma de vivir la vida, chocara con la necesidad de estabilidad que Demet buscaba, o viceversa. Y ahora al verla triunfar en solitario, o al recordar la complicidad que compartieron, sienta esa punzada de si hubiera hecho las cosas diferente. O quizás el arrepentimiento es de Demet. Ella, con su enfoque en su carrera, pudo haber sentido que la relación con Can la distraía o la absorbía demasiado. Pero al ver el camino que él ha recorrido, o al ser consciente de que esa energía que compartían era única, podría estar pensando, ¿realmente valió la pena sacrificar esa conexión por mi desarrollo profesional en ese momento? Es una disyuntiva interesante la del amor versus la ambición, especialmente cuando ambos son tan importantes. Y si hablamos de escándalo, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿A alguna discusión pública? ¿A filtraciones de mensajes privados? ¿A celos profesionales o personales? La falta de detalles concretos hace que todo se convierta en un terreno fértil para la imaginación. Lo que para unos es un escándalo, para otros puede ser simplemente una crisis de pareja normal, magnificada por la exposición mediática. Una hipótesis interesante es que este supuesto arrepentimiento sea una señal de madurez. Ambos son artistas jóvenes, y es natural que cometan errores, que tomen decisiones impulsivas. El arrepentimiento, lejos de ser un signo de debilidad, puede ser una muestra de que han aprendido de sus experiencias. Quizás, ambos han llegado a un punto en el que reflexionan sobre sus relaciones pasadas, y de esa reflexión surge un deseo de hacer las cosas mejor en el futuro. Pensemos en el impacto que una relación de alto perfil puede tener. La constante atención, las expectativas de los fans, las presiones de las productoras y de los agentes, todo eso puede desgastar hasta la relación más fuerte. Si Demet y Can sintieron esa presión, es muy probable que les costara mantener la calma y la objetividad. Y cuando las cosas se desmoronan, el arrepentimiento es una emoción casi inevitable. La pregunta clave es, ¿este arrepentimiento podría llevar a una reconciliación? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto parejas que se separan y vuelven a unirse una y otra vez. Si el arrepentimiento es genuino y ambas partes están dispuestas a trabajar en sus diferencias, ¿por qué no? Podría ser que el tiempo y la distancia les hayan dado la perspectiva que necesitaban para valorar lo que tuvieron. Sin embargo, también existe la posibilidad de que este arrepentimiento sea solo un eco del pasado, una reflexión sobre lo que pudo haber sido. Tal vez ambos han seguido adelante con sus vidas, construyendo nuevas relaciones y enfocándose en sus carreras. Y ese sentimiento de arrepentimiento, aunque presente, no sea suficiente para revivir algo que ya terminó. Lo que sí está claro es que la historia de Demet y Can, con sus altibajos, sus rumores y sus presuntos dramas, ha capturado la imaginación de millones de fans. Y esa fascinación por sus vidas, por sus relaciones, es lo que hace que su historia siga resonando. Nos gusta imaginar que detrás de esas figuras públicas hay personas con sentimientos, con dudas, con arrepentimientos. Analizando sus trayectorias individuales, ambos han demostrado una gran capacidad de resiliencia y de crecimiento. Demet ha seguido consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, y Can ha abierto puertas en el mercado internacional. Si realmente existió un arrepentimiento, es probable que haya sido un motor para impulsarlos a ser mejores, tanto en su vida personal como profesional. En resumen, la narrativa de Demet y Can, teñida de un posible escándalo y un presunto arrepentimiento, nos habla de las complejidades de las relaciones en el ojo público. Nos invita a reflexionar sobre la presión de la fama, sobre las decisiones que tomamos en momentos de intensidad y sobre la inevitable introspección que surge al mirar hacia atrás.
Si bien no tenemos la verdad absoluta, la especulación nos permite mantener viva la conversación y la curiosidad sobre estas dos figuras tan queridas. Y ahí lo tienen, queridos amigos. Hemos explorado a fondo los rumores, las especulaciones y las emociones que podrían estar rodeando a Demet y Can. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Recuerden que en el mundo de las celebridades, lo que vemos en la superficie es solo una pequeña parte de la historia. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo un verdadero escándalo? ¿Piensan que uno de ellos, o ambos, se arrepienten de algo en su relación? Dejen sus teorías, sus comentarios y sus reflexiones en la sección de abajo. Sus opiniones son lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.